Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé en qué momento nos estés viendo, pero lo que sí sé es que vamos a seguir aprendiendo de nuestra amada doctrina metodista. Sé bienvenido a esta tercera parte de la lección 8, que estamos hablando de las doctrinas prominentes, y en este tiempo estaremos hablando de la doctrina de la justificación, una doctrina que nos diferencia de otras denominaciones y de otros pensamientos, pero vamos a ir viendo justamente desde nuestro quehacer teológico. Primeramente tenemos que recordar a John Wesley. Anteriormente ya hemos hablado de quién era este varón de Dios, este siervo de Dios, cómo en el siglo XVIII, a través de esa experiencia del corazón ardiente, empezó a hacer un movimiento en Inglaterra. Mucho se le critica a Juan Wesley de que no era un teólogo sistemático. Se le critica muchísimo, a tal punto de que algunos inclusive dicen que su teología no es válida. Sin embargo, aunque no es un teólogo sistemático, en otras palabras, que no escribe exactamente como un reglamento todo esto, sí se puede notar estas ideas principales en su pensamiento y en su creencia. Y en este tiempo lo que vamos a ver es justamente esta doctrina de la justificación, y que lo vemos muy, muy notorio en el sermón número 5, en el sermón número 5 que tenemos en las obras de Wesley, y que tú en algún momento, si tienes el interés, puedes profundizar más. Pero hoy vamos a adentrarnos en esta parte, sermón 5, que es la justificación por la fe. Romanos capítulo 4, versículo 5 dice: mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. En esta parte es la introducción del sermón número 5. Estos sermones están en inglés, en alemán, en tantos idiomas. Hoy están traducidos ya en nuestro idioma y a una parte que podemos comprender perfectamente. En la primera introducción dice esto: ¿cómo puede una persona pecadora justificarse delante de Dios, el Señor y juez de todos? Es una pregunta de gran importancia para todos los seres humanos. Contiene el fundamento de toda nuestra esperanza, pues mientras estamos en enemistad con Dios, no puede haber verdadera paz, ni verdadero gozo en esta vida, ni en la eternidad. ¿Cómo puede haber paz cuando nuestro corazón nos condena? Y mucho más aquel que es mayor que nuestro corazón y conoce todas las obras. Así empieza Wesley con este sermón. Y en este sermón y en esta clase vamos a tocar 4 puntos importantes. Primero, base de la doctrina de la justificación. Segundo, ¿qué es la justificación? Tercero, ¿quiénes son los justificados? Y cuarto, ¿bajo qué condiciones son justificados? Como es una clase, te invito a que tengas una libreta para que lleves tus apuntes. Si bien puedes ver este video las veces que sean necesarias, sí, también lleva tus apuntes para que vayas anotando las ideas principales y también tus dudas, para que posteriormente te acerques a tu pastor y le hagas estas preguntas. Ahora sí, nos adentramos bien, y antes de adentrarnos te invito a que tengamos una oración. Nuestro buen Dios, en este tiempo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que sigamos aprendiendo, para que tú, Señor, nos sigas dando la seguridad de que en Cristo Jesús somos salvos y nos has perdonado. Queremos aprender desde tu palabra y queremos, Señor, seguir creciendo en lo que tú nos has dado a través de la iglesia, pero que también nos das a través de tu Espíritu Santo. Dirígenos en este momento y que podamos disfrutarlo también. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comenzamos. Primero, tenemos que entender esto. El primer hombre. El primer hombre que recordamos que es Adán, y que también en esta parte es Seba, es la imagen y semejanza de Dios. Y que este hombre era puro, era feliz, conocía y disfrutaba de Dios. Imagínate esta imagen. Está una imagen deliciosa. Inclusive algo, Wesley lo menciona de una manera linda, que inclusive están ya en la vida eterna. Ya están viviendo la vida eterna. Siempre están felices, conocen y tienen una muy buena relación con Dios. Una muy buena relación con Dios. No hay problemas, mira, no hay nada que disculpar porque no hay culpa. No hay nada que perdonar porque no ha habido errores, no ha habido ofensa. Así es el primer hombre, el primer hombre. Pero también tenemos que recordar que el primer hombre es el representante de toda la humanidad. Es el representante.
Y por consiguiente, lo bueno y lo malo también nos va llevando a lo que hoy vivimos. Posteriormente de que Adán y Eva, el primer hombre, peca, pero el pecado es la desobediencia. La desobediencia, muchos los llevan a comer la manzanita. No, inclusive la Biblia nunca habla de una manzanita, solamente habla de un fruto, pero habla más de la desobediencia. ¿Qué es lo que sucede inmediatamente? Pasa esto. Existe un cuerpo corruptible y mortal. Tu cuerpo se va a hacer, poco a poco, se va desgastando. Ya no vas a poder correr como niño, inténtalo. A lo mejor hace 5 años brincabas más, hoy ya no brincas tanto. Algunos ya se vuelven más gorditos, otros ya no ven correctamente y tenemos que usar lentes. Nuestros cuerpos se vuelven corruptibles y nos volvemos mortales. En otras palabras, morimos físicamente. También la muerte se posicionó de él. La muerte se posicionó del primer hombre. También existe la muerte para con Dios, en que lo santo y el pecado no pueden estar juntos. Es de una manera natural. El hombre está muerto en pecado y también el hombre se precipitaba a la muerte eterna. Y la Biblia lo dice, hay muerte física, pero también hay una muerte eterna, que es esta parte de los últimos tiempos. Pero posteriormente nos adentraremos a todo ello. ¿Qué sucede con todo esto? Estamos alejados de Dios. Estamos alejados de Dios. Y al estar alejados de Dios, sencillamente no podemos encontrar paz. ¿Te ha pasado algún momento en que estás enemistado con alguien? Piénsalo ahorita. Reflexiónalo. Con la persona que más amas, papá, mamá, esposo, esposa, amigo, amiga, la amas muchísimo. Y de repente dijiste cosas atrás de él, lo ofendiste, hiciste algo indebido y el día de hoy no te quiere hablar, pero porque está sentido contigo. ¿Cómo te sientes? ¿Contento? ¿Muy feliz? O inclusive llega a tu mente. Algunos no, quizás ni pueden dormir, siguen viviendo, pero no encuentran esa paz. Lo mismo, eso mismo pasa con Dios. Podemos seguir con nuestras actividades, podemos continuar con nuestras vidas, pero no encontramos esa reconciliación, no encontramos esa paz con Dios. Esa paz con Dios no la encontramos. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación, y este uno fue primeramente Adán, a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos capítulo 5, versículo 18. Pablo en este momento primeramente está escribiendo de Adán, que es a través de él su transgresión, pero también la justicia está hablando de Jesús. Solamente a través de Jesús puede venir esta justificación, pero debe de quedar algo muy importante. Cuando una persona comete alguna culpa o comete algún error, la persona tiene la oportunidad y tiene la voz para defenderse, decir, yo, una de dos, o aceptar su error o defenderse y aún mintiendo decir, yo no me equivoqué, yo estoy bien, yo jamás me equivoco. La persona puede quizás decir y justificarse, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Tú estás mal. Pero con los hechos se comprueban otras cosas. Y este es el punto importante que te quiero expresar hoy. Una cosa es lo que tú digas y otra cosa son los hechos de tu vida. Ante los demás puedes decir, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, y los hechos te pueden decir, estás mal, definitivamente estás mal. Y cuando una persona se justifica, aún estando en el error, por eso las obras del hombre y por eso la justificación del hombre es inválida ante los ojos de Dios. Es inválida. Por ello, la justificación de Dios y a través de Cristo Jesús es que Dios tenga esa palabra de decir, tú estás justificado. Si te das cuenta, son dos cosas distintas. Es muy distinto decir, yo estoy justificado, a decir que Dios te justifica. Por eso, Adán no pudo justificarse, pero Cristo, como Dios, sí puede justificarnos. Eso es muy interesante. Por eso nuestra doctrina es diferente a la de otras. Por ello, muchos pueden decir,
por mis obras voy a salvarme. No es cierto, no es por obras, es solamente a través de Dios en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 2, versículo 9 dice lo siguiente: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor de los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Recuerdas que al principio te dije que como Adán había equivocado y a través de todo ello, todos nosotros tenemos esta parte mortal, esta parte de muerte espiritual, y que a través de la muerte de Jesús ya no morimos nosotros? Seguimos muriendo físicamente, sí, pero ya nos llegamos a la muerte eterna. Vete reflexionando todo esto, ve anotando. Por ello, tenemos que hablar de qué es, por qué es la base de la doctrina de la justificación. Ahora, siguiente, número 2. ¿Qué significa o qué es la justificación? ¿Qué significa ser justificado? Podremos decir, bueno, ya entendí por qué tenemos que ser justificados. Ok. Ahora, ¿qué significa ser justificado? Y que lo vamos a tratar en este momento. La justificación, te voy a poner dos partes aquí. La primera, la justificación significa quedar libre de la acusación que la ley presenta en contra nuestra. Segundo, Dios no aplica el merecido castigo a las personas que han sido justificadas. Estos dos puntos te van a llevar a entender que si tú, tanto como yo, merecíamos un castigo por haber hecho algo, hoy sencillamente se nos perdona, se nos perdona. Inmediatamente Pablo lo dice así, Romanos capítulo 3, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, en otras palabras, está olvidando todos nuestros pecados anteriores. No los está tomando en cuenta. No los toma en cuenta. Dios no aplica el merecido castigo a las personas. Inclusive, aquí viene una diferencia doctrinal muy importante, muy importante. Cuando Wesley escribe este sermón, existe un grupo que son los puritanos en Inglaterra del siglo XVIII. Los puritanos dicen lo siguiente: bueno, sí creemos en la justificación, pero creemos en la justificación en que Cristo toma mi lugar y ahora Dios no ve al pecador, ve a Cristo. Dios no ve al pecador, ahora ve a Cristo. Los puritanos dicen esto, pero esto también nos lleva a unas consecuencias complicadas, que es, por ejemplo, decir que algunos de hoy en día, algunas doctrinas hoy en día lo manejan. Una vez salvo, siempre salvo. Cristo me justifica y puedo hacer lo que quiera. En otras palabras, una vez que recibo a Cristo como mi Salvador, en ese momento puedo asaltar, puedo violar, puedo asesinar y siempre voy a ser salvo, porque Dios ya no está viendo al pecador. Dios está viendo a Cristo. Pero Wesley maneja, y como metodistas manejamos otra idea de la justificación, que Dios se olvida del pecado pasado, sigue viendo al pecador, pero ya no merece, ya no le da ese castigo que se merece. Y a partir de ahí, Dios toma este pecador y lo envuelve en ese amor para empezarlo a transformar y llegar a una santificación entera. Si te das cuenta, si Dios viera solamente a Cristo, ya no habría obra completa, porque Cristo ya es la obra completa, pero sigue viendo al pecador para que el que ha iniciado la buena obra la perfeccione, que es a través de Cristo Jesús. Así es como entendemos la justificación. Así es como entendemos el perdón de los pecados. La enseñanza simple y clara de la Escritura respecto a la justificación es el perdón de los pecados. Así lo resumimos rápido. El perdón de los pecados es la justificación. Continuamos. Romanos, capítulo 4, versículos 7 al 8 dice esto:
Bienaventurados aquellos cuyas inequidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Nuevamente toca este texto Pablo en este entendimiento a través de Cristo Jesús. Ya no hay culpa en aquel que ha cometido la ofensa, sino que pide perdón, Cristo Jesús intercede y Dios concede el perdón. Y a través de la boca de Dios es esta parte, decir, tú eres justificado. No el hombre decir, yo no hice nada malo, yo ya hice lo correcto, yo estoy bien. No, tiene que salir de ese don divino. Siguiente, ¿quiénes son los justificados? Algunos dirían solamente los metodistas, otros dirían solamente los católicos apostólicos romanos, otros dirían solamente Amistad Cristiana, los del Río, los bautistas, los presbiterianos, solamente los de América Latina, solamente los de Europa, solamente los eruditos, solamente los que han estudiado maestría, los que tienen seminarios, solamente los maestros son, o los pastores son los justificados. Realmente la pregunta es, ¿quiénes son los justificados? Y tenemos que recordar una de nuestras doctrinas prominentes, la universalidad de la gracia. La universalidad de la gracia, como ya se ha mencionado en episodios pasados, es que la gracia es para todos, para todos. ¿Y para quiénes son? Y entonces regresamos a esta parte. ¿Para quiénes son quiénes son los justificados? Y te voy a dejar unos 5 segundos para que respondas a ti mismo. Para ti, ¿quiénes son los justificados? Muy bien. Los justificados son aquellos que son injustos. Todos aquellos que son injustos, para ellos es la justificación. Para todos aquellos que han sido injustos. Dice Pablo posteriormente, no hay justo ni uno solo, ni uno solo. Entonces, ¿quiénes pueden ser justificados? Yo, tú que estás escuchando este video, los que estén en tu casa, pastores, alcohólicos, dirán hasta narcotraficantes, asaltantes y homicidas, y la respuesta es sí. Todos aquellos que son injustos pueden ser justificados. Todos aquellos que son injustos pueden ser justificados a través de Cristo Jesús. Pero esto también nos lleva a una idea. Bueno, una vez que me perdona Dios, ya todo va a ser diferente. Entonces, si un homicida es justificado porque está en la cárcel, tenemos que entender esto. Una cosa es la ley de Dios y otra situación es la ley del hombre. Hay muchas personas que están en la cárcel y han sido justificados y han encontrado perdón en Cristo Jesús, pero tienen que pagar la ley del hombre. La ley de Dios ha sido perdonada, pero la ley del hombre tienen que pagar. Recuerda, la ley del hombre y la ley de Dios son distintas. Por ello, si tú en este tiempo eres justificado, eres justificada, serán perdonados tus pecados, pero también tenemos que responder a nuestras acciones hacia con otras personas y ante lo legal del ser humano. ¿Por qué las personas que son injustificadas tienen que ser perdonadas? Muy sencillo. Mateo capítulo 9, versículo dice, quienes tienen necesidad de médico. Todos aquellos que tienen necesidad de médico es porque están enfermos. Todos los que son injustos tienen necesidad de justicia o de ser justificados. El médico no va por los sanos, no, así no funciona esto. El médico va por aquellos que están enfermos. Por eso Jesús lo dice una vez más. Yo no vine por los que están en casa, yo vine por los perdidos. Yo vine por aquellos que están perdidos. Si tú has estado perdido, si tú ves a muchísima gente perdida que anda en el día al día, que andan corriendo y que no saben por dónde tomar su camino, perfecto. Para ellos es la justificación. Para nosotros es la justificación. A través de la justificación, y que es el cambio de nuestra doctrina, vienen también obras.
Y entendemos esta parte en la doctrina de la siguiente manera. Muchas personas dicen, bueno, yo no hago nada malo, yo estoy bien, inclusive ayudo a las personas, le doy de comer al necesitado, doy inclusive mis aportaciones a lugares de necesidad, a personas que tienen hambre, e inclusive yo puedo hacer una obra de caridad y ayudar a muchísimas personas, a muchísimas personas. No necesito que Cristo me justifique. No necesito que nadie interceda por mí ante Dios. No necesito ser perdonado. Y es lo que hoy en día tenemos mucho problema con ello. La arrogancia del corazón. El decir, mi mente, mi corazón están en paz. No necesito perdón con Dios. Corazones perversos dan frutos perversos. Mientras el árbol esté corrompido, el fruto también lo estará. El árbol malo no puede dar frutos buenos, dice Mateo capítulo 7, versículo 18. ¿Existen buenas obras antes de ser justificadas? Toda buena obra proviene de Dios, toda buena obra proviene de Dios. Pero esto es muy importante que lo entendamos. Una persona considerará hacer buenas obras, pero no será una buena obra completa hasta que su corazón no esté enteramente entregado a Dios. Te pongo un ejemplo rápido y práctico en tu vida. Muchos de nosotros vamos caminando o estamos en el auto. De repente llega alguien y ofrece y estira su manita y dice, una limosnita por el amor de Dios. Pues reflexiona, ¿qué es lo que haces? Utiliza el amor de Dios para que le des esa limosnita o esa ayuda. O inclusive algunos van con su niño en la espalda, otros van sucios, pero quieren esa ayuda. Con la receta médica y como buen cristiano y como buena cristiana, quieres ayudar. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo? Muy fácil. Para tranquilizar tu conciencia, sacas la moneda más pequeña, 1 peso, 2 pesos, 50 centavos, 5 pesos, o si eres bondadoso, sacas un billetito y le dices, tenga buen hombre, tenga buena mujer, que Dios le bendiga. Y ya te vas contento y dices, ay, ya actúo como buen cristiano y como buena cristiana. Y si te das cuenta, muchas personas pueden hacer exactamente lo mismo que tú acabas de pensar y porque consideran que es lo correcto, pero lo único que están haciendo, que estamos haciendo es dejar de sentir culpa en ese momento, dejar de sentir culpa. Una moneda para que mi mente ya no tenga esa carga de conciencia. Y muchas personas realizan obras de caridad para no tener carga de conciencia y no tener esa carga de culpa por lo malo que han hecho, por lo malo que han hecho. ¿Cuál es la diferencia entre la obra cristiana que es a través de la fe y a través de la justificación y la obra que solamente es por culpa? Y es esto. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Cuando nosotros somos justificados, ahora amamos y regresamos al amor. Y al regresar al amor, entendemos también al amar al prójimo. Y mira, cuando tú amas a alguien y si tiene problemas, no le dices, ten 5 pesitos, que se arregle tu problema. Ten un pancito, que se arregle tu problema. No, si alguien en tu casa que amas y tiene un fuerte problema, dejas lo que estás haciendo, te desvives por esa persona para que salga adelante. El amor al prójimo, el amor siendo ya justificado, se trata de eso. Ya no dar moneditas, ya no dar un pancito nada más, sino aprender a ayudar. En ocasiones ya no daremos monedas, sino daremos nuestro tiempo para escuchar, daremos nuestro esfuerzo para conseguir el trabajo de alguien más, daremos nuestra vida para que la persona pueda salir adelante. Esa es la diferencia entre las obras
antes de la justificación y las obras después de la justificación. El amor, el amor. ¿Existen condiciones para llegar a ser justificados? Sí. Y la pregunta que hace Wesley es esta. ¿Bajo qué condiciones se han justificado los injustos y aquellas personas que hasta ese momento no hacen buenas obras? ¿Cuál es esa condición? ¿Cuáles son esa lista de condiciones? Prepárate, toma tu lapicero, prepara tu hoja y anota la siguiente gran lista. Tal vez te va a doler la mano, quizás no te la puedas aprender de memoria, pero haz el esfuerzo. Y esta es la lista de condiciones. Fe. Solamente una. Esa es la única condición. Fe. Creer. Esa es la verdadera condición. Creer y tener fe. Es la única condición. La única verdadera condición. Dice Romanos capítulo 3, versículo 3. ¿Por la fe invalidamos la ley? Hace una pregunta Pablo. ¿Por la fe invalidamos la ley? Y responde esto, en ninguna manera. No, no invalidamos la ley, sino que confirmamos la ley. Pero aquí viene la pregunta, ¿qué ley? ¿La ley de costumbre? ¿La ley de tradiciones o la ley mesiánica? ¿La ley que se lleva por carga y no la disfrutamos? No. Wesley toca este punto tan importante y que creemos y que lo disfrutamos y que validamos la ley del amor al original, el amor santo a Dios y a nuestro prójimo. Por eso las obras cambian. El amor santo a Dios y a nuestro prójimo. Esto es impactante. Si te das cuenta, Adán, el primer hombre, andaba en esa vida eterna, entendía la ley y disfrutaba del amor de Dios y disfrutaba esa confianza en Dios. Después de la muerte, de la desobediencia, todo se vino para abajo, pero a través de la Cristo Jesús y de creer en Él, regresamos. ¡Wow! Es impactante y lindo. Es impactante y lindo. Y regresamos a la primera ley, amar a Dios y amar al prójimo. Algunos preguntarán, y intentarán confrontar a Dios y poner en tela de juicio lo que Dios ha decidido. ¿Por qué hiciste que la fe fuese la única condición de la justificación? ¿Por qué muchos que han hecho corrupción, que han matado a tantas personas, que sencillamente son personas malas, por qué les das exactamente la misma oportunidad? Y a eso le llamamos gracia. A eso le llamamos gracia. ¿Y qué es la misericordia que Dios tiene hacia el ser humano? Quiero leerte, o no lo voy a poner en la pantalla, pero quiero leerte lo que dice Job capítulo 33, versículo 13. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y entonces, quiero decirte esto, a veces nos dedicamos muchas ocasiones en pelear con Dios, en preguntarle el por qué o el para qué, e inclusive para qué otros sean juzgados. Pero realmente Dios hace esto por pura misericordia, porque nos ve con ojos de misericordia, ojos de misericordia. La fe es la confianza y seguridad de que Cristo murió por mis pecados, de que me amó y se dio a sí mismo por mí. Esa es la fe, la creencia. Y solamente a través de la fe podemos ser justificados. Ahora, pareciera algo muy sencillo, pero en ocasiones difícil de hacer. Difícil de hacer. Inclusive Romanos dice lo siguiente, que Dios tiene misericordia, pero el corazón duro del ser humano nos aleja de esa misericordia. Nuestro corazón duro. Ese corazón duro es el orgullo, la arrogancia, el decir, no necesito nada, yo estoy bien, todos los demás están mal. E inclusive algunos de nosotros intentamos ponernos al nivel de Jesús, al nivel de Dios, decir, pues
yo estoy haciendo exactamente lo mismo que Dios, que Jesús, no tengo por qué equivocarme. No, siempre la humildad de reconocer nuestros errores y reconocer que Cristo es mayor que nosotros, pero a través de Él podemos entender esta justificación, nos llevará a esa confianza con Dios. El creer y la fe significa tener confianza, descansar nuestra vida en Dios, descansar nuestra vida en Cristo Jesús. Para ir terminando lo siguiente, quiero compartirte lo siguiente de la justificación. Ya hemos visto cuál es la base de la doctrina. ¿Por qué tenemos que ser justificados? Ya hemos visto también qué es la justificación. Ya hemos visto quiénes son los justificados. Y ya hemos visto que la única condición es la fe. Pero esta justificación puede ser a cualquier edad, a cualquier raza. Pueden ser un niño de 10 años, un adolescente de 15, un joven de 23, una persona de 40, una persona de 80 o inclusive en el último aliento de vida. ¿Puede pasar? Sí, sí puede ser. Pero tampoco queremos que lleguemos hasta esas últimas instancias. No. Queremos que lo vivas ahora, que lo disfrutes en este tiempo. Esa es nuestra doctrina de la justificación en la Iglesia Metodista. Espero que esta clase sea de bendición para tu vida y que sigas aprendiendo. Te invitamos a seguirte conectando y te animamos a que sigas siguiendo estas clases. Recuerda, son clases que te dan cimientos para tu vida cristiana y que puedas seguir creciendo en el amor de Dios. Mi nombre es Susi Castañeda Morales. Nos seguimos viendo en la siguiente clase. Que Dios te bendiga.